En este vídeo de 10 minutos lo que haremos será cardio, que es un poco poner en forma nuestro corazón, subir las pulsaciones y haremos ejercicios dinámicos para movernos y ponernos en forma, ¿vale? Vamos a empezar primero haciendo unos pequeños estiramientos. Primero movemos las articulaciones, ¿vale? Vamos a mover el tobillo haciendo círculos un poquito. Movemos ahora el tobillo izquierdo, cambiamos haciendo círculos también, ¿vale? Para no lesionarnos, esto es importante antes de cualquier ejercicio. Ahora movemos las rodillas, hacemos un movimiento de detrás hacia adelante, las doblamos y después un movimiento de círculos hacia un lado, hacia la derecha y después hacia la izquierda, ¿vale? Nos movemos un poco, ¿vale? Así, ¿vale? Estiramos hacia el otro lado también, estiramos los músculos, un poco la pierna, ¿vale? La otra cambiamos, ¿vale? Ahora estiramos un poco los cuádriceps. Ahora esto hay que mirar un momento fijo porque yo me caigo. ¿Vale? Y después empezamos con el ejercicio. El primer ejercicio es correr un poquito para activarnos, que son 2 minutos, y los siguientes serán 45 segundos y descansaremos 15 segundos entre cada ejercicio. ¿Vale? Empezamos. Vamos. Ahora iremos cambiando conforme vamos corriendo, ¿vale? Y haremos esto un poco más interactivo. Cuando yo diga ya, subimos las rodillas. ¡Ya! Muy bien. La rodilla vamos a hacer un poco la masa del pecho. Y cuando yo diga ya, volvemos a hacer normal. Cuando diga ya otra vez, talones al culo. ¡Ya! Muy bien, corremos normal. Corremos normal. Cuando diga ya, ahora saltaremos y haremos una palmada arriba. ¿Vale? 1, 2, 3, ¡ya! 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 Ahora talones al suelo. Corremos normal. Esto podemos hacerlo corriendo en casa por la habitación, no hace falta que corramos en el sitio, pero siempre alternando. Ahora, cuando diga ya, levantamos las rodillas. ¡Ya! Hay que hacer ejercicio siempre con una sonrisa. Vale, corremos normal. Cuando diga ya, palmada al aire y salto, ¿vale? ¡Ya! 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 Corremos normal. Muy bien, estamos terminando. Vale, paramos. Respiramos un poquito, ¿vale? Vamos a hacer primero los ejercicios que haremos de pie. Tenéis que tener, como habéis visto, también unas esterillas porque los 2 últimos ejercicios solamente suelo. ¿Vale? Vamos a hacer ejercicios ahora para mover glúteos, para mover piernas y también abdominales, ¿vale? En el primero trabajaremos oblicuos. Os explico cómo se hace el ejercicio. Daremos 3 pasos y haremos codo a la rodilla. Y después al otro lado. 1, 2, 3, así. ¿Vale? Empezamos, 45 segundos. 1, 2, 3. El objetivo es subir mucho la rodilla y tocar el codo para que notemos que la parte de aquí del abdominal se contrae. Ya notáis cómo van subiendo las pulsaciones. Muy bien. Última repetición y descansamos. ¿Vale? En el siguiente ejercicio levantaremos la pierna y tocaremos con la mano contraria
como la punta del pie o donde lleguemos, ¿vale? Haremos también estos 3 pasitos, ¿vale? Primero empezamos hacia la izquierda. 2, 3, 2, 3. Levantar cada uno lo que puedan, ¿eh? Los que no somos muy flexibles, podemos levantar mucho la pierna. No habría problema que la pierna estuviera un poquito doblada, la rodilla. Muy bien, chicos, que lo estáis haciendo muy bien. Vale, última repetición, hacia la izquierda y paramos, soltamos un poco. ¿Vale? Ahora vamos a activarnos otra vez con saltos, ¿vale? Lo que viene ahora son los jumping jacks. Los jumping jacks, movemos los codos, abrimos y cerramos, ¿vale? Hacemos esto 45 segundos. Si alguien no puede hacerlo todo el rato, que se quede en el sitio moviendo hacia un lado y hacia otro, con los brazos levantados, ¿vale? Así. Cuando queráis, empezamos. Muy bien. Recordad la otra opción por si alguien no puede saltar, le duele las rodillas, que también puede dar un paso y subir los brazos. ¿Vale? Cansa un poco, pero merece la pena. Muy bien, últimas repeticiones. Y respiramos. Muy bien. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es activar también las articulaciones y tenemos 2 opciones como en esta, ¿vale? Este ejercicio requiere agacharse porque correremos en el sitio súper suavecito, no como antes, y cuando yo diga ya, tocaremos el suelo con una mano y volveremos al sitio. Si alguien no puede agacharse porque tiene problemas en las articulaciones, levantará la mano hacia arriba cuando yo diga ya. Están estas 2 opciones, ¿vale? Muy bien, empezamos. Corremos en el sitio. 1, 2, 3, ya, tocamos. 1, 2, 3, ya, tocamos. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, tocamos, ya. 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 Últimas repeticiones, no queda nada. Y la última. Muy bien. Descansamos. Ahora nos ponemos a un lateral de la esterilla, ¿vale? Y este ejercicio lo repetiremos con las 2 piernas, ¿vale? Se trata de dejar una pierna de delante fija y moveremos la pierna de detrás y los brazos, ¿vale? Como si estuviéramos corriendo, ¿vale? Así. Primero lo haremos con una pierna de delante estará fija y presionada y moveremos la de detrás y después con la otra, ¿vale? Empezamos. Notamos cómo se tensa el glúteo de la pierna que está fija. Pero es un ejercicio de cardio porque seguimos moviendo. Lo importante es estar en movimiento. También es importante hacerlo con las 2 piernas, porque si no, lo que haremos será muscular más una parte que la otra y eso puede hacer que tengamos dolores o que estéticamente pues, haya desigualdad entre los lados. Últimas repeticiones. Perfecto. Estiramos un poquito, relajamos y ahora cambiamos la pierna, ¿vale? Dejaremos la derecha delante. Muy bien. Y ponemos la izquierda detrás. Empezamos.
esta parece que se nota un poco más porque hemos trabajado antes la anterior. Ya queda poco, ¿eh? Nos quedan los ejercicios de suelo. Y enseguida terminamos. Últimas repeticiones. 3, 2, 1. Descansamos. Estiramos un poco así las piernas y vamos a los últimos ejercicios de suelo. ¿Vale? Nos tumbamos en la esterilla. Vamos a colocar primero las manos en la esterilla delante, un poco más que a la altura de los hombros, y vamos a hacer mountain climbers. Esto sirve para trabajar tanto cardio como los abdominales. Cada uno que los haga a su ritmo porque son 45 segundos y si alguien tiene que parar un momento que después se reenganche con los ejercicios. El codo irá, la rodilla irá al codo, a la misma rodilla del codo y cada uno a la velocidad que pueda. Se puede hacer despacito, se puede hacer corriendo, ¿vale? Podemos parar y descansar. Si nos cansamos, nos quedamos en esta posición y después volvemos. ¿Vale? Empezamos. 3, 2, 1, ya. Fenomenal. ¿Lo estáis haciendo fenomenal? Nos queda un poquito y ya pasamos al último ejercicio. 5, 4, 3, 2, 1 y descansamos un poco en la esterilla. Estáis cansados, ¿eh? Ya solo queda el último. Ahora para terminar y antes de los estiramientos nos vamos a colocar en posición de plancha. ¿Vale? Hay dos variantes para esto. Colocamos los antebrazos en las dos variantes y levantamos los pies. Y nos colocamos en línea recta. Si alguien no puede hacer esto, que apoye las rodillas. Siempre manteniendo bien en línea la espalda y el tronco con las piernas. Se trata de tocar a un lado y a otro, pasando por el centro. Si estamos con las rodillas dobladas, pues tocaremos a un lado. Y si estamos con las rodillas estiradas, igual. ¿Vale? Empezamos. 3, 2, 1, ya. Muy bien. Tocamos a un lado y a otro y volvemos al centro. Este es un buen ejercicio para tonificar tanto los abdominales como la espalda, todo lo que llamamos el core. Y al añadir el movimiento, también aumentamos las pulsaciones. Si alguien se cansa, puede volver a las rodillas y también seguir moviendo. Lo importante es seguirse moviendo. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Hemos terminado. Vamos a hacer unos estiramientos. ¿Vale? Estiramos un poquito las piernas, ya que estamos en el suelo aquí. Muy bien. Cambiamos a la otra. Estiramos los brazos hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. Nos levantamos poco a poco del suelo, estiramos la espalda, dejamos caer un poquito, dejamos todo así flojo, relajado. Vale.
Y hemos terminado por el entrenamiento de cardio.